Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Uva. Yo soy cirujano de trasplantes y trabajo en el Instituto de Trasplante de Alta Complejidad en Buenos Aires y soy el jefe de trasplante renopancreático. Hoy vamos a hablar de trasplante renopancreático. Bueno, primero vamos a empezar con un poquito de historia. El primer trasplante de páncreas fue realizado en diciembre de 1966 en la Universidad de Minnesota por los doctores Kelly y Lily Hay, son los padres del trasplante de páncreas. Inicialmente los resultados no eran los esperados en esa etapa preclínica, pero con el advenimiento del mejoramiento de las técnicas quirúrgicas, las nuevas drogas inmunosupresoras y la mejoría de la sobrevida de los pacientes, el trasplante de páncreas comenzó a ser una terapéutica más en la armamental de tratamiento de la diabetes. ¿Cuáles son los objetivos del trasplante de páncreas? Principal es corregir, obviamente corregir las anormalidades metabólicas derivadas de la diabetes, que falta la producción de insulina y todas las complicaciones tempranas y tardías de la diabetes, o agudas y crónicas. Queremos liberar al paciente del uso de la insulina, mejorar su calidad de vida, mejorar su expectativa de vida. Y aquí tenemos también que competir contra los pacientes diabéticos que reciben un trasplante renal solo, en lista, ¿no? O permanecen en diálisis. Y finalmente, lo que solo le decimos a los pacientes es dejar de enfermarse de diabetes. Es decir, a veces se pueden prevenir, otra vez detener, a veces enlentecer, muy rara vez revertir las complicaciones secundarias de las diabetes. En Argentina hay 2 millones de diabéticos más o menos y alrededor de otro tanto no detectados y como ustedes saben es la primera causa de ceguera, insuficiencia renal crónica, impotencia sexual y amputaciones no traumáticas. Fíjense que esta diapositiva que muestra la etiología de los pacientes en diálisis es del 2007 o 9 y nunca la cambio porque no cambia, es siempre igual. De unos 25.000 pacientes más o menos, el 25% es por nefropatía diabética. Los trasplantes de páncreas en el mundo, como ustedes ven, en las barras más oscuras en Estados Unidos y las barras más claras en el resto del mundo, en el Estados Unidos empezaron a crecer mucho en los años 90 hasta los 2000 y después detuvo un poco ese crecimiento, pero en el resto del mundo está ahora en su apogeo. Y se hacen más o menos, para que ustedes vean, unos 2000 trasplantes de páncreas anuales. Hay 3 modalidades de trasplante de páncreas. Existe el trasplante simultáneo de páncreas y riñón, el trasplante de páncreas después del riñón y el trasplante de páncreas aislado. Esto tiene que ver si el paciente tiene o no tiene nefropatía. ¿Por qué existen estas 3 modalidades? Bueno, perdón, como ustedes ven aquí, la modalidad más común en el mundo, representada en verde, es la del trasplante renopancreático simultáneo. Después, mucho menos, el trasplante de páncreas después de riñón y el trasplante de páncreas aislado. Vamos a ver cuáles son las indicaciones de trasplante. Bueno, como yo les quería adelantar recién, el trasplante de páncreas, uno tiene que compensar, por un lado, la cirugía del trasplante y la inmunosupresión contra el tratamiento estándar que es la insulina. Normalmente decimos que para que un paciente tenga menos riesgo con el trasplante que sin el trasplante, tenemos que poner esto en la balanza. Para la mayoría de la gente es más, eh, eh, menos riesgoso, digamos, seguir con insulina que el trasplante. ¿Por qué? Por la cirugía mayor y la inmunosupresión crónica. Ahora, en algunos pacientes, especialmente aquellos pacientes que tienen nefropatía, esos pacientes ya tienen que ir a un trasplante, en este caso de riñón, y entonces, como tienen que atravesar la cirugía y la inmunosupresión, este es el momento en que este paciente diabético en diálisis, que le vamos a ofrecer un trasplante renal, le podemos ofrecer los 2 trasplantes al mismo tiempo, la misma cirugía y con la misma inmunosupresión. Esto es lo que hace que ahora la balanza se inclina a que podamos ofrecer el trasplante. De ahí que la mayoría de los trasplantes que hacemos son trasplantes de riñón y páncreas simultáneos.
La indicación para el trasplante de páncreas y riñón simultáneo, entonces aquel paciente diabético con nefropatía en estadio terminal, que ya está en diálisis o que tiene un momento prediálisis que se llama, que es un clínex de creatinina menor a 30 mililitros por minuto. Y esta es la indicación reconocida por la Asociación Americana de Diabetes como tratamiento de elección. O sea, un paciente con diabetes tipo 1 en diálisis, tratamiento de elección es el trasplante de renopáncreas simultáneo. Ahora, hay a veces que este paciente puede recibir primero el trasplante renal, especialmente si tiene un donante vivo, que hace que no tenga que ir a la lista de espera, y hacerse después el trasplante de páncreas. Entonces es un paciente que tiene nefropatía diabética, pero estos trasplantes se hacen secuenciales. Obviamente que requieren dos cirugías, pero la inmunosupresión crónica es la misma. Para poder enlistar a estos pacientes le pedimos que esté libre de rechazo agudo en los últimos meses del riñón, con función renal estable, y le pedimos que tengan un buen depuramiento de creatinina porque le vamos a poner algunos medicamentos de inmunosupresores que son nefrotóxicos. Y por último, la indicación del trasplante de páncreas aislado. Si bien yo les había dicho que esos pacientes en general tienen menos riesgo con insulina que trasplantado del páncreas, hay algunos pacientes que sí lo tienen al riesgo. ¿Cuáles son? Los que tienen diabetes lábil. Son pacientes que tienen hipoglucemias inadvertidas, que requieren ser rescatados por terceros y tienen deterioro severo no solo de la calidad de vida, sino que a veces riesgo de vida. Estos son los pacientes que se justifica hacer un trasplante de páncreas aislado. La cirugía y la medicación inmunosupresora justifica, tienen menos riesgo que seguir con la insulina. Algunas otras causas raras pudiera ser la alergia a la insulina o la progresión de todas las complicaciones secundarias a pesar del mejor tratamiento disponible. Pero la causa más frecuente es esta diabetes lábil. Diabetes tipo 2. Bueno, todo esto que hablamos es diabetes tipo 1, pero ¿qué pasa con la diabetes tipo 2? A nosotros nos enseñaron en la facultad, a mí hace 20 años ya, no sé a usted qué le están diciendo ahora, pero que la diabetes tipo 2 es un problema que estaba fuera del páncreas, que no se encontraba en el páncreas, que había insulino resistencia y entonces el paciente tenía un páncreas que andaba bien, pero que no podía actuar esa insulina. Sin embargo, se vio que en algunos pacientes con diabetes tipo 2, insulino requirientes, se podían mejorar con un trasplante de páncreas. ¿Cuáles son entonces las condiciones para que un trasplante funcione en diabetes tipo 2? ¿O cuáles son los criterios para enlistarlo? En general pedimos que tenga un índice de masa corporal menor a 30 o 32, porque a mayor índice de masa corporal, mayor resistencia. La edad menor a 55 o 60 años. Obviamente tiene que ser requiriente de insulina, no el paciente que está manejado con algún hipoglucemiante oral. Tiene que requerir una insulina que no debe sobrepasar una unidad kilo día, el péptido C en ayunas menor a 10 nanogramos, que estas dos últimas muchos centros no los tienen en cuenta, y fundamentalmente tiene que tener una buena función cardiovascular para poder atravesar la cirugía y sus complicaciones. Como ven, en los últimos 10, 20 años, cada vez hay más pacientes que se trasplantan con diabetes tipo 2. De hecho, en los trasplantes renopáncreas simultáneos en verde, ven que hasta el 15% ya hoy en el mundo se están haciendo trasplantes en diabéticos tipo 2. Aquí tienen la supervivencia del paciente comparada entre diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2 y les va igual. De la misma manera, en este gráfico ven la supervivencia del injerto pancreático en su función y fíjense que a 3 años tiene la misma supervivencia de injerto pancreático, sea tipo diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Vamos a hablar un minuto del tema de selección de donantes. Bueno, por supuesto que son contraindicaciones que el donante haya sido diabético, pero también lo son algunas cuestiones macroscópicas del páncreas. Si tuvo trauma abdominal durante, por ejemplo, hay pacientes donantes que son por accidente de tránsito, etcétera, o si tuvo un trauma directo en el páncreas, por arma de fuego, lo que sea, o pacientes con una historia severa de alcoholismo o obesidad. Y después hay una cuestión de arte, de ir y verlo al páncreas y tiene que tener realmente buen aspecto. Y lo que en general tiene factores en contra de la función de ese páncreas a largo plazo es la infiltración grasa, las calcificaciones o el edema, la presencia de edema.
El hecho más importante entonces es la inspección del órgano, previo a la ablación por parte del cirujano. Es importante que el cirujano vea que cuando se hace el lavado con la solución de preservación no tenga grasa, no esté hematizado. No son contraindicaciones una hiperglucemia desarrollada durante el mantenimiento, porque esto puede ser por el estrés, por corticoides, etcétera. Y los donantes marginales para nosotros son aquellos donantes de más de 45 años o con inestabilidad hemodinámica. En resumen, un donante ideal para el trasplante de páncreas es aquel entre 15 y 45 años. Menos de 15 años por los vasos de pequeño tamaño tienen mayor incidencia de trombosis. Entre 40 y 95 kilos, con un BMI menor a 30, hemodinámicamente estable y con buen aspecto macroscópico. Algunos otros aspectos que aumentan el riesgo es la muerte por ACV, porque esto denota una vasculopatía de los pacientes en general, o aumento de enzimas hepáticas o pancreáticas en el donante que nos puede hacer pensar que durante el mantenimiento hubo hipotensión sostenida o paro. Con respecto de la inmunosupresión en el trasplante de páncreas, vemos aquí en el gráfico que la gran mayoría de los centros utiliza inducción en las tres modalidades, renopáncreas simultáneo, páncreas por riñón y páncreas solitario. Fíjense, la mayoría se utiliza inducción, en general con timoglobulina, que es un anticuerpo deplecionante de linfocitos T, y para el mantenimiento se utilizan en general esquemas de medicación inmunosupresora que la mayoría tienen como base el tacrolimus. Fíjense, la mayoría en las tres modalidades utiliza una combinación de tacrolimus y micofenolato, y existen otras alternativas como el sirolimus o algunos que no figuran acá como el Belatacep, etc. Vamos a hablar de algunas consideraciones quirúrgicas. Ustedes saben que el páncreas nosotros hacemos trasplante del páncreas entero con una porción de duodeno, pero en realidad lo que necesitamos es 1% del páncreas, que son los islotes. Pero necesitamos entonces hacer todo el trasplante de todo el órgano entero. Y tenemos que derivar dos partes. Uno es la vena del órgano, que es lo que lleva verdaderamente la insulina, y lo podemos derivar a la circulación sistémica, o sea, a los vasos ilíacos o cava, o al sistema portal. Y por otro lado, tenemos que derivar la secreción exócrina del páncreas, que va a vertirse en el duodeno que trasplantamos. Eso lo podemos derivar a la vejiga o haciendo una unión entre el deseo duodeno y el intestino, lo que se llama derivación entérica. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una derivación sistémica y vesical. Entonces, fíjense, la vena del órgano está anastomosada a los vasos ilíacos, en este caso a la vena ilíaca, que después lleva la insulina por la vena cava, circulación sistémica. Y el duodeno, que recibe todas las secreciones pancreáticas, se deriva a la vejiga. Otra opción, en este caso vemos que el páncreas está con la cabeza para arriba, pero puede estar para abajo, es una misma derivación endocrina sistémica, ¿sí? A los vasos ilíacos, pero en este caso tenemos una derivación exócrina entérica, es decir, que el duodeno se anastomosa con el intestino. Por último, acá tenemos un ejemplo de una derivación portal y entérica. Fíjense que la vena del páncreas, que es la vena porta, se anastomosa con la vena porta del receptor. Esta es la derivación portal. Por supuesto que en este caso siempre la cabeza tiene que estar hacia arriba y siempre debe hacerse la derivación exócrina entérica, porque no es posible derivarla a la vejiga. Algunos beneficios del drenaje vesical son que podemos monitorizar mejor la función del páncreas, ya que no hay un buen marcador de rechazo del páncreas, ¿sí? Entonces, la amilasa, la lipasa, la glucemia
no son muy fidedignos en el momento de hacer el control y entonces sí podemos hacer la medición de la amilasuria. La amilasuria es bastante más fidedigna que la amilasemia y se puede utilizar para ver si hay rechazo o no. Además, se pudieran hacer biopsias de ese páncreas por citoscopía o del duodeno para ver la función. Y además, si hay una fístula, o sea, una filtración en esa unión, pierde orina y no líquido entérico. Esos serían los beneficios. Por, por otro lado, tenemos las complicaciones. Tener ese jugo pancreático en la vejiga no es inocuo. Se producen infecciones urinarias, acidosis metabólica, deshidrataciones, pérdida del carbonato. A veces hay, eh, corrosión de ese líquido, hay hematurias, cistitis hemorrágicas, pancreatitis por reflujo. A veces estos diabéticos tienen falla en la eh, excreción de orina, la función del músculo detrusor de la vejiga, se producen distensiones de la vejiga y mal funcionamiento. Eso produce pancreatitis por reflujo. Todas estas complicaciones hacen que hasta un 20%, 30% requieran de una conversión posterior. Pero fíjense que al principio de la década 90 casi todas las derivaciones eran vesicales y a medida que se fue, apareció la derivación entérica en los años 90, empezó primero a utilizarse más en los renopáncreas simultáneos y después en las otras modalidades. Hoy por hoy, la mayoría de los pacientes se trasplantan con la derivación entérica. Vamos a hablar de las complicaciones del trasplante. Vamos a mencionar algunas de ellas, las más importantes. Bueno, el sangrado es la complicación más frecuente después del trasplante renopancreático. Las causas es que estos pacientes tenemos que antiagregarlos, en algunos casos anticoagularlos, y además sumado a los sangrados quirúrgicos normales de una cirugía de esta envergadura. Para prevención, obviamente, realizar una prolija hemostasia. La incidencia, más o menos el 15-20%, presentan sangrado que requiere o transfusiones o una laparotomía. La manifestación clínica es aumento del débito hemático por los drenajes, dolor, puede haber aumento de las enzimas pancreáticas, repercusión hemodinámica. El diagnóstico lo hacemos por venir sangre por los drenajes y hacemos una ecografía para descartar que no tenga una trombosis, que no tenga una pancreatitis, hacemos una tomografía y el tratamiento en general una laparotomía. Ver, en general uno lava, limpia los coágulos y se terminó el problema. Pero es muy importante no sobrecorregir la anticoagulación. Recuerden que los anticoagulamos a estos pacientes por el alto riesgo de trombosis. Entonces no queremos, si no está alterada la coagulación porque un paciente esté sangrando, corregir la anticoagulación. Otra complicación muy frecuente es la pancreatitis. Todos los injertos tienen algún grado de pancreatitis porque es inflamación por isquemia reperfusión. En este caso son riesgos el tiempo de isquemia fría prolongado y la calidad del donante, lo que habíamos dicho, la edad, la obesidad, la inestabilidad hemodinámica, el edema, todo eso conspira contra mayor incidencia de pancreatitis. Entonces seleccionamos donante y cuanto menos tiempo de isquemia, menos riesgo. La presentación clínica es de cualquier pancreatitis, pero en este caso localizado donde está el injerto. Vamos a tener dolor abdominal, aumento de enzimas pancreáticas, cambia en la calética del drenaje, puede aparecer líquido peripancreático, puede aparecer sangrado y a veces puede tener mucha repercusión hemodinámica como otras pancreatitis. El diagnóstico, tenemos que hacer una ecografía para descartar trombosis o una tomografía de contraste endovenoso donde podemos ver el agrandamiento de la glándula pancreática, el líquido libre peripancreático y las características que describí. El tratamiento de cualquier pancreatitis, restringir la vía oral, establecer nutrición parenteral, antibióticos, algunos utilizan eutreotide y eventualmente si hay mucho dolor, mucho líquido libre, puede ser necesario una laparotomía exploradora para lavar, para tomar cultivos y a veces resecar tejido necrótico. Esto es una pancreatitis leve, fíjense un poquito de citostatonecrosis en la grasa peripancreática. Y esto es una pancreatitis más severa donde ya hay áreas de hemorragia y de necrosis en la glándula.
Otra complicación que es consecuencia casi siempre de una pancreatitis es la fístula pancreática. En este caso estamos hablando de trasudación de líquido del páncreas, no una fístula de una anastomosis. Se da por daño, isquemia, reperfusión, por mala técnica en el banco, porque no queda bien la cápsula, siempre por pancreatitis. Algunos utilizan para prevenir la usterótide, aunque no tiene eh, estudios que demuestren randomizados. Y la incidencia depende de algunos factores, pero puede llegar hasta el 10 a 15% de los trasplantes. La presentación de la fístula es el aumento del débito por el drenaje, que tiene la característica típica del líquido pancreático, que es mucoide, en general blanquecino, amarronado. En general es asintomática si está bien drenado y no se forman colecciones. Y el diagnóstico es sencillo, porque lo vemos en el drenaje, podemos medir amilasa, lipasa. Hacemos una tomografía en contraste endovenoso para ver que no haya colecciones intermedias que requieran cirugía. Mientras la fístula esté dirigida, con el drenaje es suficiente. Entonces el tratamiento es el de la pancreatitis que lo ocasiona y a veces se puede utilizar octeriótide de depósito para disminuir la secreción. Este es el típico líquido pancreático que vemos en las fístulas y a veces puede demorar semanas, meses en cerrarse. La trombosis es la complicación más temida. Una vez que aparece una trombosis de la glándula, no se puede recuperar. Y como dijimos, tienen que ver para riesgos de trombosis eh, la anatomía del páncreas, que tiene vasos que son prestados. Piensen que los vasos que nutren al páncreas son la arteria mesentérica superior y la arteria esplénica. Pero la esplénica va al vaso y la arteria mesentérica superior al intestino. Las ramas que van al páncreas son pequeñas. Entonces tiene vasos muy gruesos que tienen poco flujo, por eso mayor índice de trombosis. Entonces las causas, una irrigación prestada, las características del donante que hablamos antes también son factores de riesgo para trombosis, la obesidad, el tiempo de isquemia, la inestabilidad, el edema. También el rechazo por la inflamación puede generar trombosis, o a veces la técnica quirúrgica que no es adecuada, las anastomosis. Para prevención siempre hacemos algo de antiagregación o anticoagulación. En nuestro caso siempre damos una aspirineta desde el día cero de la cirugía y para siempre a estos pacientes diabéticos. Y también en el principio, los primeros días, le damos heparina como anticoagulante para prevenir la trombosis. Y evitar transfundir con plaquetas y plasma, que son protrombóticos. La incidencia de trombosis es más alta que en otros órganos, cercana al 5% para el trasplante de páncreas riñón simultáneo y más alta para los páncreas solitarios. ¿Por qué? Los páncreas riñón simultáneo tienen menos incidencia de trombosis porque los pacientes son urémicos, vienen de diálisis y la uremia previene la trombosis. Por eso tiene una incidencia menor. La presentación clínica de la trombosis es severa, puede aparecer hiperglucemia por falla del páncreas, dolor, aumento de enzimas, cambia las características del drenaje, sangrado y la repercusión hemodinámica puede ser importante. El diagnóstico, lo más importante es el ecodoppler. Si vemos que el páncreas no tiene más flujo, ni arterial ni venoso, es porque está trombosado. También lo podemos identificar con una tomografía con contraste endovenoso. El tratamiento en la mayoría de las veces es el explante, es decir, hay que sacar el páncreas y se da por terminado el trasplante. Hay algunas veces que lo que vemos son trombosis de algunos vasos parciales, pero no trombosis de la glándula. En ese caso se pueden hacer trombectomías para que esa trombosis no progrese y termine tapando todo el páncreas. O a veces se puede ver sí una trombosis de la glándula, pero segmentaria, de la cola o de la cabeza solamente. Aquí, por ejemplo, vemos una trombosis de la arteria esplénica, ¿sí? Pero fíjense que esa es la cola del páncreas, que tiene un color normal, es decir, que no hay trombosis de la glándula, pero sí hay una trombosis de la arteria. Si esto lo dejamos así, puede progresar. En este caso lo que hicimos fue fogartear la arteria, hacer la trombectomía y anticoagular. A veces no es necesario esa trombectomía y solo con la anticoagulación puede ser suficiente.
Aquí tiene un ejemplo de una trombosis arterial. Aquí se produjo trombosis de toda la arteria, con lo cual se produce una necrosis isquémica de toda la glándula. Fíjense el color pálido del páncreas y del duodeno que no recibe irrigación. Por el contrario, este es un ejemplo de una trombosis venosa. Lo que se produce es la trombosis de la vena, la arteria sigue permeable, sigue inyectando sangre en la glándula, se produce esta necrosis por coagulación, que fíjense la diferencia, acá está hinchado en la glándula y hay más riesgo de sangrado y de dolor que en las trombosis isquémicas arteriales. Otra complicación pueden ser las infecciones, colecciones, hematomas infectados por fístulas, etcétera. La presentación de cualquier infección abdominal, fiebre, dolor. Hacemos el diagnóstico con una tomografía y el tratamiento general es el drenaje, que puede ser percutáneo o quirúrgico, además de los correspondientes antibióticos. Después existen algunas derivaciones específicas del drenaje vesical, que algunas las hablamos. La hematuria puede ser muy frecuente, requiere lavado vesical. La infección urinaria es la más frecuente de todas por tener ese pH alcalino distinto de lo normal. Las acidosis metabólicas y deshidrataciones que requieren la medicación con bicarbonato crónica. La uretritis por daño químico de ese líquido pancreático, en algunos casos puede requerir sondado para que no siga pasando por ahí ese líquido. La pancreatitis por reflujo, químicamente es como una pancreatitis del injerto, pero tenemos que hacer, además del tratamiento para pancreatitis, colocar una sonda para desfuncionalizar la vejiga. Las fístulas de la anastomosis duodeno-vesical, en este caso ya dijimos que lo que se pierde es líquido pancreático y orina, a veces se pueden resolver desfuncionalizando con una sonda, pero si no, hay que hacer la reparación quirúrgica. Y todas estas complicaciones en conjunto habíamos dicho que requieren la conversión a drenaje entérico en hasta el 25% de los casos que se realiza el drenaje vesical. Las complicaciones específicas del drenaje entérico son menos frecuentes, pero mucho más importantes que en el drenaje vesical. La hemorragia digestiva, puesto que puede la anastomosis sangrar o el duodeno mismo, y tener hemorragias digestivas importantes. A veces puede requerir la parotomía exploradora para realizar hemostasia. Las obstrucciones intestinales, como muchas veces tenemos íleos, obstrucciones distales a la anastomosis, es importante hacer una cirugía temprana para evitar que la anastomosis se distienda y se lesione por la obstrucción distal. La fístula de la anastomosis duodeno-yeyunal es la complicación más temida, puesto que ahora lo que va a filtrar es contenido entérico, es decir, que tenemos una peritonitis, un paciente inmunosuprimido. El diagnóstico de los cambios en las características del drenaje, empieza a salir líquido de color intestinal, oliguria, repercusiones hemodinámicas, dolor, y el tratamiento es quirúrgico. Se puede intentar cerrar la fístula o convertir la derivación en IDRUX, pero casi siempre termina en la pancreatectomía. O algunas veces se pueden hacer cirugías de salvataje, resecando el duodeno o haciendo una duodenopancreatectomía cefálica. Con respecto a los resultados del trasplante, aquí tenemos la supervivencia del paciente al año. Fíjense en el cuadro para las tres modalidades de trasplante simultáneo, secuencial o páncreas aislado. Superan el 95% de supervivencia al año, ¿sí? Por supuesto, el páncreas aislado tiene mejor supervivencia porque es un paciente que no hizo diálisis que los demás. A los 5 años, cerca del 90% de supervivencia, y a los 10 años, cerca del 70% de supervivencia del paciente. Con respecto a la supervivencia del páncreas, fíjense, más o menos, rondan entre el 85 y el 90% para el primer año. Pero fíjense que las líneas no son tan parecidas, se van separando.
A los 5 años ya tenemos más separación entre línea verde, el trasplante simultáneo, y la roja y la amarilla del trasplante solitario, porque el páncreas aislado tiene menos supervivencia por rechazo que el páncreas simultáneo, ¿sí? A los 10 años, fíjense, la supervivencia del páncreas sigue cerca del 60% para el simultáneo, pero para los secuencial y aislado, fíjense que significativamente menor. La pérdida del injerto por falla técnica es lo que se llama en general todas las complicaciones postquirúrgicas, es decir, complicaciones como pancreatitis, sangrado, fístula, trombosis. Todo eso, fíjense que para el páncreas el simultáneo está cerca del 5%, pero para el páncreas aislado cerca del 8%. Por lo que hablamos que hay mayor índice de trombosis en los páncreas aislados. La pérdida de injerto por rechazo también hoy por hoy es mucho menos que hace 10, 20 años. Y fíjense como en verde y en azul, que son el riñón y el páncreas del trasplante simultáneo, tienen mucho menos pérdida por rechazo, menos del 5% a los 3 años, comparado con las otras dos curvas de los trasplantes solitarios, que a partir del medio año ya se empiezan a separar y empiezan a tener un peor resultado del injerto que trasplantes simultáneos. Con respecto de la utilidad del trasplante, fíjense lo que es comparar la mortalidad en lista de espera con la mortalidad post-trasplante. A la izquierda tienen la mortalidad en lista de espera. Fíjense, en azul son los pacientes en diálisis con diabetes. Esos pacientes tienen una mortalidad que a los 5 años más o menos es de la mitad, 50%. Comparado, fíjense hacia la derecha, en azul del trasplante simultáneo, la supervivencia del paciente a 3 años supera el 90%. Es decir, que esta es la gran ventaja del trasplante en supervivencia del paciente contra estar en diálisis con insulina. En Argentina vamos a ver la historia y el presente del trasplante de páncreas y renopáncreas. Le conté que el primer trasplante en el mundo se hizo en el año 66 en Minnesota. El tercero del mundo lo hizo acá en Argentina el doctor Mario Chapo Bortagaray en 1968. Él realizó dos trasplantes, el primero en la Clínica Basterrica de Buenos Aires y el segundo en el Hospital Fernández, en el año 1968 y 69. Eran implantes parciales, eran cuerpo y cola del páncreas y hizo los implantes en el cuello. Por supuesto, de estas etapas preclínicas, los resultados no son los que son ahora. Pero hoy por hoy, en la actividad de trasplante en Argentina, tenemos eh, para hablar de la que es la cantidad y los resultados de la actividad de trasplante de páncreas en Argentina. Fíjense, en los últimos 12, 14 años, cómo la producción al principio era baja, hasta el 2004-2005 empezó a crecer, y en los últimos 15 años tenemos ingresos a la lista de espera de más o menos 100, 120 pacientes por año. Y una producción de trasplantes que en los últimos ya 10, 12 años oscila entre los 60 y los 80 trasplantes de páncreas por año. La supervivencia de los pacientes y los injertos, fijándose en el cuadro, al mes del paciente es del 95%, del injerto de páncreas del 84%. Y a los 5 años, una supervivencia del paciente del 77% y del páncreas del 63%. Con respecto del páncreas aislado, es mucho menos la actividad, igual que en el resto del mundo. Fíjense que en lista de espera entraron el año pasado, hace 2 años, en el año 2018, 9 pacientes y se trasplantaron 5. En cuanto a la supervivencia de los pacientes, fíjense más o menos del páncreas aislado, aquí hay muchos que son retrasplantes, cirugías más complejas, pero
tenemos cerca de 75% al año y del injerto 70% al año. Bueno, y aquí les muestro algunas fotos de lo que sería una cirugía de banco y un implante. Aquí es como recibimos el injerto después de una ablación, el páncreas con el vaso y el duodeno. El trabajo de la cirugía de banco es un trabajo prolongado que dura como 2 horas. Fíjense, cerramos los extremos duodenales, cerramos eso que está en el medio, que es la raíz del mesenterio, donde están los vasos que van al intestino, y hacemos la esplenectomía. Fíjense que el páncreas tiene, yo les había comentado, dos arterias. Por un lado, la arteria esplénica, que está ahí para el cuerpo y la cola, y al otro lado, la arteria mesentérica superior. Como son dos arterias, tenemos que hacer en el banco una cirugía para presentar una anastomosis más sencilla en el implante. Para eso traemos los grafts vasculares, que son los vasos ilíacos del donante. Fíjense, esta es la bifurcación ilíaca de la arteria ilíaca del donante. Tenemos la arteria ilíaca primitiva con sus ramas, la hipogástrica y la arteria ilíaca eh, externa. Utilizamos este injerto vascular para hacer anastomosis, entonces, entre la arteria ilíaca externa y ilíaca interna con las arterias mesentérica superior y esplénica. Fíjense que ahora tenemos un vaso solo para hacer el implante de gran tamaño, que es la arteria ilíaca común o primitiva del donante. Y por otro lado están viendo la vena porta, que es donde sale el efluente, el outflow de todo el páncreas. Aquí tenemos entonces clampeados los vasos ilíacos, en este caso derechos, casi siempre se implanta el páncreas del lado derecho, y ahí fíjense que ya la anastomosis venosa está realizada y vamos a preparar para hacer la anastomosis arterial. Aquí ven unos clamps vasculares que están justamente clampeando los vasos antes de soltar. Aquí ven, por ejemplo, un ejemplo de una anastomosis intestinal entre el duodeno recién reperfundido a la derecha y el intestino, el yeyuno del paciente a la izquierda. Fíjense el grado de inflamación de la reperfusión que tiene el duodeno, diferencia con el otro color que tiene el resto del intestino. Aquí estamos viendo al paciente desde el lado derecho y lo que está en la fosa ilíaca izquierda recién reperfundido es el riñón con el uréter. Y esta es la vista final de lo que sería el riñón aquí a la izquierda y al fondo ven el cuerpo y cola del páncreas, color ya reperfundido de una coloración rosada normal, antes de terminar y cerrar la cirugía. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya servido y seguramente tendremos un momento para responder preguntas. Hasta luego.